Buenos días, chicos, chicas. Aquí está vuestro líder, vuestro youtuber favorito, retransmitiendo. Hoy tenemos un tema apasionante, como es el tema del Quijote. Sabéis que en realidad el Quijote es una novela, es narrativa. Entonces quizá debería haber estado en la última lección, pero es una novela tan sumamente perfecta y tan sumamente rompedora que merece un apartado propio, ¿no? Entonces, aquí para empezar, seré breve en la medida de lo posible, os lo prometo. Pero es que este tema es muy interesante, es que este tema no se puede resumir. Bueno, en fin, ya veremos. Entonces, aquí en la portada os he puesto precisamente las dos portadas del Quijote. Me imagino que muchos lo sabéis, El Quijote no es una sola novela, sino que son dos novelas además. Son dos novelas, las dos bastante tochas. Entonces estas fueron las dos portadas, ¿vale? Esta es la primera parte que se publicó en el año 1605 y la segunda que se publicó 10 años después, en 1615. Son dos partes muy diferenciadas, como veremos a continuación, incluso desde el propio título, ¿vale? Aquí en la primera parte es el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y en la segunda deja de ser hidalgo y se convierte en caballero, con esta V que hoy en día no se utiliza, ¿no? Se utiliza la B. Hay que tener en cuenta que esto de la RAE y toda esta historia es del siglo XVIII. Vale, entonces os decía que son dos partes muy diferenciadas, no ya por la propia acción o los personajes, que en parte también, sino porque tienen características muy distintas. Pensad que pasó una década entre ambas y algunas cosillas más que os iré contando. Entonces, la primera parte destaca porque tiene muchos relatos intercalados, es decir, el narrador va contándonos la historia de Don Quijote y luego se pierde por ahí, pues historias que cuentan otros personajes, historias que pasan en lugares a los que va Don Quijote, ¿vale? Mientras que la segunda parte es, bueno, la acción es más unitaria, ¿vale? Se centra simplemente en las aventuras de Don Quijote y los personajes secundarios pierden ese protagonismo. En parte es lo que pedía el público, el público no supo entender o no vio con buenos ojos eso de que hubiera tantos relatos intercalados, porque en parte, bueno, en parte rompen un poco la lectura en el sentido de que, bueno, pues rompen el ritmo de la narración, ¿no? Por eso en realidad es una novela bastante difícil de leer. No os recomiendo que la leáis en este momento, aunque de aquí a unos pocos años creo que es una lectura imprescindible para cualquier persona. Entonces, en la primera parte también, como os señalo aquí, predomina la acción, ¿vale? Por eso hay tantos relatos intercalados, pasan muchas cosas, mientras que en la segunda parte la acción se construye más con los diálogos, ¿vale? Sobre todo los diálogos, pues entre los dos protagonistas, entre Don Quijote y Sancho Panza, que pues van desarrollando algo así como una filosofía popular, ¿no? Los dos tienen, como veremos, algo que aportar. Y en la primera parte, evidentemente, encontramos un Quijote anónimo. Anónimo no en el sentido de que no sepamos quién es el escritor, que por supuesto es Miguel de Cervantes, sino que es un Quijote desconocido, ¿vale? Es la historia de una persona que, bueno, pues siendo ya bastante mayor, bastante entrada en años, de tanto leer novelas de caballería, se le va la cabeza y se propone ser él mismo un caballero. Tenéis que tener en cuenta que en realidad Don Quijote es un friki, porque en realidad la caballería llevaba incluso siglos muerta, ¿no? La caballería es algo medieval y estamos hablando de un personaje que aparece a principios del siglo XVII. Entonces imaginaos una persona que va por ahí vestida como hace 2 siglos o más, hablando como hace 2 o 3 siglos. En fin, era pues un esperpento, un tipo muy raro, ¿no? Pero digo que es anónimo en el sentido de que, bueno, pues inicia sus aventuras y no lo conoce nadie. En cambio, en la segunda parte, Cervantes hace algo bastante rompedor,
y es que se refiere, dentro de su propia novela, se refiere al impacto, a la popularidad que tuvo esta novela del Quijote. Es decir, los personajes incluso lo reconocen. Ostras, tú eres el Quijote, el del libro, ¿no? El de la novela, tal. Como si fuera la vida real, ¿vale? Como si fuera un personaje que ha salido del libro y ha entrado en la realidad. Eso es muy, muy curioso. Vale, entonces el argumento del Quijote, aunque sean dos partes, está diferenciado en tres salidas. ¿Qué quiere decir eso de salidas? Quiere decir que Don Quijote está en perpetuo movimiento, está siempre moviéndose a lo largo de la geografía española, ¿vale? Las dos primeras salidas están en la primera parte y la tercera salida está en la segunda parte. En la primera salida es cuando Don Quijote es armado caballero. En realidad esto del Quijote, al principio, la idea inicial era simplemente una crítica de la novela de caballerías. Como os dije en el anterior vídeo, hay dos tipos de novelas en el siglo XVI. Estaba la narrativa idealista y la narrativa realista. Pues Cervantes en cierta manera rompió esa dualidad, esa dicotomía, esa separación entre idealismo y realismo. Él se basa en una novela idealista, porque el Quijote es una novela de caballerías, es una novela en la que aparece el caballero con su caballo, su espada, su dama, como en cualquier novela de caballería, pero todo eso de una manera presentada de una manera irónica, de una manera paródica. Es una transgresión de la novela de caballerías. Es una novela de caballerías que critica las novelas de caballerías. En parte quiso imitar ese modelo para presentar lo ridículo que era estar en el siglo XVII, como os he dicho antes, siglos después de todo esto de la caballería, pues reivindicando esos valores o esa forma de vida que ya no existía en ese momento, que a principios del siglo XVII no existía, ¿vale? Entonces, Don Quijote es armado caballero de aquella manera. Es un ventero el encargado de hacer esto, es decir, el propietario de una venta. Una venta era un lugar prácticamente pues como una posada, ¿no? Un lugar que había entre ciudad y ciudad para que la gente que estaba viajando pues comiera, descansara y todo eso. Entonces, bueno, pues es un episodio bastante chistoso. Bueno, el caso es que Don Quijote va por ahí viviendo sus aventuras por la Mancha y su familia evidentemente está preocupada por él. Él vive con su sobrina, ¿vale? Entonces, bueno, pues hacen un plan de buscarlo. Salen a buscarlo y al final lo encuentran, lo engañan, lo enjaulan y lo llevan de vuelta para su casa, ¿vale? Ahí pasan unos días, él parece que ha recuperado la cordura, porque de hecho esa es una de las cualidades principales y más asombrosas del Quijote, que parece una persona cuerda, ¿no? Cuando hablas con él parece que es una persona incluso más cuerda de lo normal, incluso más racional de lo normal. Sin embargo, hay un tema que es como su talón de Aquiles, ¿no? Que es el tema de la caballería. En cuanto le nombran la caballería, pierde la cabeza, empieza a decir disparates, ¿no? En realidad es un personaje curioso porque es algo así como un loco cuerdo o un cuerdo loco, ¿no? En realidad no está del todo loco y no está del todo cuerdo, está ahí un poco entre medias y es muy curioso. El caso es que parece que ha recuperado la cordura, pero no, al final en cuanto le nombran la caballería recupera sus planes iniciales y a la primera que puede se vuelve a escapar y sale de aventuras otra vez por la Mancha, ¿vale? Entonces luego seguirá así hasta la segunda parte, ¿vale? Que ya os he dicho que es la tercera salida. Y otra vez vuelve desde su casa. Y cuando termina la primera parte se nos había anunciado que él iba a pasar por Zaragoza, ¿vale? Sin embargo, cuando se presenta la segunda parte cambia de idea. En vez de ir a Zaragoza, él pretende ir a Barcelona. ¿Por qué? ¿A qué se debe este cambio de idea? Pues este cambio de idea se debe a que en ese tiempo entre la primera y la segunda parte surgió un Quijote apócrifo, ¿vale? Surgió un Quijote
que no fue escrito por Miguel de Cervantes, sino que fue escrito por otra persona que se aprovechó. Bueno, hay que tener en cuenta que en esta época tampoco existían los derechos de autor, ¿no? Entonces esta persona se aprovechó de esa idea de Cervantes y escribió su propio Quijote. Este nuevo Quijote, este Quijote apócrifo, iba firmado por un tal Alonso Fernández de Avellaneda. No se sabe exactamente quién fue, y seguramente eso de Alonso Fernández de Avellaneda sería pues un apodo, un sobrenombre, no sería el nombre real del autor. Don Quijote siempre Don Quijote. Cervantes siempre sospechó que debía de ser algún amigo o alguien cercano al círculo de Lope de Vega, porque entre Lope de Vega y Cervantes había una rivalidad muy muy grande. El caso es que, ¿por qué digo esto? Digo esto porque en ese Quijote apócrifo se sigue esa idea, se aprovecha esa idea y Don Quijote viaja a Zaragoza. Entonces, este Don Quijote de la tercera salida, para llevarle la contraria, se va a Barcelona. De hecho, como os he dicho antes, incluso la novela aparece dentro de la propia novela. Entonces hay un momento en el que le dicen que han leído sus aventuras y dice Don Quijote, no, cuidado, ese es el Quijote falso, ese no era yo, ese no era yo. Entonces es bastante curioso. El caso es que va hasta Barcelona y allí tendrá una batalla por la que dejará de ser caballero y ahora la explicaré. Pero antes de eso vamos a ver qué intención, porque esto es un poco raro, ¿no? Un chalado que se pone a leer novelas de caballería, se vuelve loco. Esto es un poco difícil de entender, ¿no? Y más teniendo en cuenta que esto se escribió pues ya hace 3 siglos, entonces esto es un poco loco. Hace 4 siglos, ¿no? Sí, 4 siglos. El caso es que no es solo una parodia de la novela de caballerías. El Quijote es una novela tan difícil de entender porque está camuflada dentro de ese humor, dentro de esa ironía, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que no es solo una novela de caballerías? Porque en realidad... o una parodia, porque en realidad muchas veces el Quijote se entendió así. De hecho, al principio, hasta el siglo XIX prácticamente, no nos dimos cuenta de lo importante, de lo interesante que era esta historia. Al principio nadie se tomó en serio este libro. Fue un éxito de ventas, aunque Cervantes no lo pudo, ya os digo que no había derechos de autor y tal. Cervantes llevó una vida bastante miserable, entonces no lo pudo disfrutar. El caso es que al principio, cuando se publicó, nadie se tomó en serio este libro. Era pues como un libro de chistes, un libro de gracias, un libro humorístico, cómico. Entonces no tenía más importancia que eso. Sin embargo, en el siglo XIX se dieron cuenta de que los románticos, de los que hablaremos también si nos da tiempo este curso, pues se dieron cuenta de que el Quijote, de que esta novela era mucho, mucho, mucho más que una parodia de una novela de caballerías. Es una novela que expresa la nostalgia por los valores perdidos, ¿no? Don Quijote en realidad es una persona que se niega a vivir en su época, que, por así decirlo, repudia su época. Él considera que todos los valores pertenecen a otra época, en este caso pues la Edad Media, y él, por así decirlo, renuncia a vivir en su época. También contiene muchos otros debates, como por ejemplo el de las apariencias y la realidad, ¿no? Sobre todo por eso que os decía antes. Aparentemente Don Quijote es un loco, sin embargo, la realidad es que su manera de razonar, su manera de argumentar, es propia de una mente bastante, bastante cuerda, ¿no? Luego también tiene otras referencias, como la defensa de la libertad, del heroísmo, que en realidad eran valores propios también de la caballería, ¿no? Sobre todo el heroísmo, ¿no? Y además tiene una crítica a la sociedad estamental, ¿vale? A los estamentos, a esa sociedad cerrada en la que no se podía ascender, porque en realidad Don Quijote es un hidalgo. Un hidalgo quiere decir que era una persona de la baja nobleza, ¿no? Entonces él en la vida jamás
en la Edad Media jamás lo habrían hecho caballero, jamás lo habrían armado caballero. Entonces es curioso cómo este personaje, sin tener esa condición social suficiente para ser armado caballero, pues él mismo, por su propia iniciativa, se autoproclama caballero e incluso hace que lo llamen Don Quijote de la Mancha, cuando ese tratamiento de don, por su condición social de hidalgo, no le correspondía. A él no debían llamarlo don, en realidad. Bueno, entonces es una novela que tiene mucho, mucho, mucho más significado del que parece, y que ya os digo que en realidad pues yo os puedo contar muchas cosas, pero hasta que no la leáis de aquí a unos años, cuando queráis, cuando tengáis curiosidad, pues bueno, pues es muy difícil de entender en realidad. Y siempre hay algo nuevo que contar de esta novela, en realidad. Siempre hay muchas lecturas, es una novela muy curiosa. El caso es que, como os decía, es una parodia de una novela de caballerías. Entonces encontramos, como os he dicho, todos los personajes prototípicos de una novela de caballerías. Por un lado está el caballero, Don Quijote. Por otro lado está Sancho Panza, que es el escudero, el que ayuda al caballero. Solo que, pues en este caso, Don Quijote, en vez de llevar un caballo, pues señorial, un caballo fuerte, pues lleva a Rocinante, pues que es un caballo que prácticamente está en los huesos. Y Sancho Panza, pues va en un burro. Entonces, pues es bastante cómico, ¿no? Y Dulcinea del Toboso, en vez de ser la dama pues perfecta, con todas las virtudes, la dama pues típica de la novela de caballerías, pues en este caso Dulcinea del Toboso ni siquiera existe, ¿no? Ni siquiera Don Quijote está obsesionado con ella, pero esa tal Dulcinea del Toboso no existe, no es nadie. Sí que es verdad que hay un momento en el que Don Quijote la confunde con una labradora que además es la típica labradora, o sea, no es una dama, ni, bueno, pues no es bella, no tiene unos grandes modales, ni siquiera, bueno, en el episodio en el que aparece, pues no se la describe muy bien, la verdad. Entonces, bueno, pues nos presenta todos esos personajes de la novela de caballerías, pero pues de una manera bastante chistosa, ¿no? En realidad Don Quijote y Sancho Panza pues son dos maneras opuestas de ver la vida. Don Quijote es un idealista, es una persona que lo deja todo para cumplir su sueño de ser armado caballero. Y Sancho Panza en realidad es un ignorante, aunque no es tan ignorante como parece, es una persona con mucha sabiduría popular. Y en realidad está ahí por puro materialismo. Él lo que quiere es medrar, él lo que quiere es... bueno, en realidad es un ignorante y Don Quijote lo ha convencido de que es un caballero y de que van a vivir grandes aventuras y a ganar muchas riquezas. De hecho, la gran ilusión de Sancho Panza es una ínsula, es decir, una isla. Don Quijote le promete que van a ganar muchas batallas y que como recompensa le dará una ínsula, una isla. Entonces Sancho Panza pues se motiva bastante. De hecho, en la segunda parte hay un episodio en el que unos nobles, no recuerdo ahora si eran marqueses, el caso es que los encuentran por ahí vagando a Don Quijote y a Sancho Panza y bueno, y tratan de engañarlos, tratan de hacerles creer que están viviendo aventuras y todo esto. Entonces hay un momento en el que a Sancho Panza le hacen creer que le han regalado, que ha conseguido esa ínsula, y la llaman la ínsula barataria, ¿no? Entonces ponen a Sancho Panza simplemente para divertirse, para pasárselo bien, lo ponen de gobernador. Y curiosamente Sancho Panza lo hace bastante bien, se muestra bastante juicioso y parece incluso un gran gobernador, ¿no? Entonces, pues quién sabe, ¿no? Y luego también tienen, además tienen a este hombre, a Sansón Carrasco, que Sansón Carrasco es un bachiller, es un estudiante
de allí del pueblo de Don Quijote, de ese pueblo cuyo nombre no se sabe, ¿no? Porque el autor no quiso acordarse. Entonces este Sansón Carrasco es un personaje bastante curioso porque cae en esa trampa del Quijote. Esa trampa del Quijote consiste en que una ficción, pues algo que ha leído en diferentes novelas y que no es la realidad, esa ficción poco a poco se va haciendo real. De hecho, ya os he dicho pues que en la segunda parte incluso la gente lo reconoce por la calle, en plan de, tú eres el Quijote, tal. Entonces esa ficción va haciéndose real. Sancho Panza al principio era bastante incrédulo, pues cuando Don Quijote le decía pues que los molinos eran gigantes, pues él, pues vamos a ver, es un ignorante pero tampoco tanto, entonces se extrañaba bastante. Sin embargo, al final de la novela cree en ese proyecto de Don Quijote, ¿no? Entonces al final todo el mundo va entrando en ese juego de Don Quijote y todo el mundo va creyéndose esa ficción y esa ficción va convirtiéndose en realidad. Entonces este Sansón Carrasco lo que se propone es parar a Don Quijote y para pararlo entra en su juego, se mete en esa ficción, entonces se hace pasar por el Caballero de los Espejos y reta a Don Quijote a una batalla, a un combate. Entonces, si gana el Caballero de los Espejos, que es Sansón Carrasco en realidad, Don Quijote tiene que retirarse de la caballería. ¿Y qué pasa? Esto ocurre al principio de la segunda parte, y lo que pasa, lo más curioso, es que gana Don Quijote. No se sabe cómo, porque es bastante manta, pero bueno, en realidad es que no es ni un caballero, ni está en edad de ser caballero siquiera. Bueno, el caso es que gana Don Quijote la victoria, o sea, la batalla, y Sansón Carrasco, lejos de conformarse con esa derrota, lo que hace es, bueno, por así decirlo, se pica y quiere ganar esa batalla. Entonces se convierte al final de la novela en el Caballero del Bosque. Va persiguiendo a Don Quijote para tomarse la revancha. Y finalmente sí que ganará el Caballero del Bosque y Don Quijote tendrá que retirarse, tendrá que dejar su oficio de caballero y retirarse a su casa, a su pueblo. ¿Y qué pasa? Que una vez se retira a su pueblo, pues Don Quijote pierde pues la gran ilusión de su vida. En realidad, pues todos necesitamos ilusiones, aunque sean ficciones, aunque no sean realidad, pues para sentirnos ilusionados, para no deprimirnos. Entonces, una vez Don Quijote deja de ser caballero, pues esa ilusión de su vida se desvanece y se va desanimando poco a poco hasta que al final muere, ¿no? Bueno, y por último, creo que ya estoy terminando, os quería también señalar un aspecto interesante del estilo de Don Quijote. El estilo de Don Quijote es profundamente irónico, profundamente humorístico, cómico, y se ve desde el propio nombre. Por eso os he puesto aquí esta camiseta, porque en realidad, pues, ahora no tanto, pero hubo un momento en el que se pusieron de moda y todo esto, pues, Universidad de Oxford, no sé qué, no sé cuánto. El caso es que, en parte forman parte de ese postureo, ¿no? Oxford University. Entonces nadie llevaría aquí, pues, Universidad de Albacete, ¿no? Pues un poco lo que pasaba con Don Quijote es lo mismo, ¿no? Todos los caballeros tenían nombres altisonantes, nombres que sonaban bien, eufónicos, ¿no? Por ejemplo, el Amadís de Gaula, ¿no? Pues generalmente era el nombre del caballero, perdón, y el lugar del que procedía, ¿no? Pues aquí Cervantes hace todo lo contrario a lo que era la retórica, la retórica del momento, ¿no? Pues pone Quijote, que tampoco es un nombre que suene especialmente bien, sobre todo esa J en castellano tampoco suena especialmente bien, y además en vez de decir que es de, yo que sé, de Grecia, de donde sea, de un sitio exótico, pues lo ubica en La Mancha, y un sitio que es tan insignificante que es que no merece la pena ni acordarse del nombre del pueblo. Entonces, bueno, pues tiene esa gracia, ¿no? Don Quijote de la Mancha, en realidad, pues es un nombre burlón, ¿no? El caso es que Don Quijote además utiliza un estilo bastante arcaico, un estilo antiguo, porque él estaba imitando que era un caballero medieval, evidentemente. Mientras que Sancho, pues que es una persona iletrada, es un ignorante básicamente, un labrador,
pues utiliza un estilo vulgar, ¿vale? Vulgar, pero lleno de refranes que tienen, bueno, pues una filosofía popular, un conocimiento también. Y también sorprende la agilidad de los diálogos, ¿no? Como entre estos dos personajes se crea, pues incluso ya os digo que la segunda parte es tan dinámica, es tan entretenida por esos diálogos entre los dos personajes. Y este es un ejemplo, ¿no? Pues hay un momento en el que Don Quijote le escribe una carta a Dulcinea del Toboso y le pide a Sancho que se la lleve a Dulcinea. Entonces Sancho pues olvida la carta, aunque en realidad no la olvida, sino que a Don Quijote se le olvida dársela, y luego pues él intenta recordar la carta para volverla a escribir, ¿vale? Entonces pues la carta es muy altisonante, pues el herido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene, ¿no? Es una carta muy potente, ¿no? Y luego pues aquí está pues la parodia, ¿no? Luego Sancho intenta recordarla y dice alta y sobajada señora, o el llego y falto de sueño y el ferido besa vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa. En fin, es una novela que tiene pues prácticamente la parodia como norma en todos los sentidos. Vale, entonces os voy a enseñar ya. Espero que esto os haya quedado claro. Si no, pues me podéis buscar por correo, por los comentarios, como sea. Entonces, vamos a centrarnos ya en la tarea que vamos a hacer esta semana. La tarea que vamos a hacer esta semana es un discurso. Pero un discurso pues como los políticos, como la gente importante, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto de los discursos con el Quijote? Pues tiene que ver mucho, porque en la novela del Quijote aparecen hasta 3 discursos fundamentales. 2 de ellos los da Don Quijote. Uno es el discurso de las armas y las letras y otro el discurso de la Edad de Oro. El discurso de las armas y las letras lo que quiere decir es que hay 2 ocupaciones que ennoblecen el alma, que ennoblecen a las personas, y una de ellas es las armas, es decir, participar en las guerras, y la otra son las letras, es decir, escribir, sobre todo poesía, que era pues lo más... un poco como Garcilaso, no sé si os acordáis, que era un poeta y al mismo tiempo era un soldado, ¿no? Y el discurso de la Edad de Oro quiere decir que hubo un momento en la humanidad que es la Edad de Oro, ese momento en el que, bueno, pues en el que todo era perfecto, en el que vivíamos en el paraíso, todo nos llevábamos muy bien, todo era maravilloso, y llegó un momento en el que esa Edad de Oro se convirtió en la Edad de Hierro, ¿no? Que es donde estaríamos en ese momento del siglo XVII, en el que todo está corrompido, todo está feo, todo está mal. En fin, cualquier tiempo pasado fue mejor, como diría Jorge Manrique. Sin embargo, yo diría que el discurso que más destaca en la novela es el de la pastora Marcela. Este discurso no lo da Don Quijote, aunque Don Quijote sí que tiene esos valores de heroísmo y defenderá a la pastora Marcela. Vale, ¿qué le pasa a esta mujer? Pues lo que le pasa a esta mujer es que la acusan de ser la causante de la muerte de otro pastor, ¿no? Entonces, en realidad lo que ha pasado es que ese pastor está loco de amor por ella y ella pues simplemente pues no le gusta, no se siente atraído por él y ya está, y no tiene más historia. Lo que pasa es que este pastor de ese sufrimiento, de esa pena, pues se muere y todo el mundo, todos los pastores culpan a la pastora Marcela. Entonces la pastora Marcela, y fijaos que estamos en el siglo XVII, hace un discurso bastante reivindicativo en el que básicamente lo que viene a decir es que ella no necesita a nadie, que ella es una mujer libre, independiente y no tiene necesidad de sentirse enamorada de nadie, no lo necesita. Entonces hace un discurso bastante solemne, ¿no? Este discurso lo hace justo cuando están en el entierro de Grisóstomo, que es así como se llama el otro pastor. Entonces aparece, suelta este discurso
Y claro, pues los otros pastores pues realmente no los convence porque incluso se encaran con ella y aparece Don Quijote y la defiende. Y el discurso dice, este es un fragmento en realidad, pero dice cosas tan interesantes como esta: yo nací libre y para poder vivir libre escogí la soledad de los campos. Los árboles de estas montañas son mi compañía, las claras aguas de estos arroyos mis espejos. ¿Vale? Y dice, fuego soy apartado y espada puesta lejos. A los que he enamorado con la vista he desengañado con las palabras. Y si los deseos se sustentan con esperanzas, no habiendo yo dado alguna a Grisóstomo ni a otro alguno, el fin de ninguno de ellos bien se puede decir que antes le mató su porfía que mi crueldad. Y si se me hace cargo que eran honestos sus pensamientos, y que por esto estaba obligada a corresponder a ellos, digo que cuando en ese mismo lugar donde ahora se cava su sepultura me descubrió la bondad de su intención, le dije yo que la mía era vivir en perpetua soledad. ¿Vale? Lo que quiere decir es que por muy guapo, por muy virtuoso que sea el pastor, pues si a ella no le gusta, pues ¿por qué tiene que tener nada con él? Muy coherente. Entonces, bueno, vamos a pasar a la acción, ¿vale? Yo quiero que hagáis el discurso por escrito, aunque bueno, si lo queréis grabar y enviármelo, pues también estaría muy bien, porque al fin y al cabo los discursos pues bueno, son orales en teoría, ¿no? Aunque hagamos un guión o aunque hagamos un esquema, lo que sea. Pero bueno, lo vamos a hacer por escrito. Lo que sí que quiero es que me entreguéis el escrito, porque aquí os he traído esta cita de Mark Twain. Suelen hacer falta 3 semanas para preparar un discurso improvisado, es decir, esos discursos tan elocuentes que vemos hacer a los políticos y que parece que sean pura improvisación, o esos monólogos que vemos, ¿no? Incluso los monólogos cómicos, pues necesitan mucha preparación, necesitan mucho tiempo, ¿vale? Aquí os dejo unos cuantos consejos. El primero es que sepáis de lo que estáis hablando. Es decir, que si vais a hablar de algo, tengáis idea de eso, no improviséis ni habléis desde la ignorancia, pero sí que es importante que lo contéis desde vuestra propia experiencia, ¿vale? No hay nada tan convincente como contar aquello que realmente sentimos, como contar aquello que realmente hemos vivido, ¿vale? El segundo consejo sería que utilicéis bien vuestros argumentos, en el sentido de que aludáis, de que hagáis referencia a esas ideas importantes, pues que solo con nombrarlas ya pues nos dicen mucho. Por ejemplo, la libertad, ¿vale? Un discurso que menciona la libertad, sea la libertad de lo que sea, si en realidad lo importante de un discurso es convencer, es llegar, es transmitir, ¿vale? Entonces, hacer referencia a esos ideales del ser humano, ¿no? Otra cosa muy importante es que empecéis siempre captando la atención del público. En realidad, lo más importante de un discurso es el principio y el final. El principio porque es lo que llama a la gente a escuchar ese discurso, y el final porque al final en realidad, al fin y al cabo, nos quedamos siempre con el final. Es lo que se queda más en nuestra memoria, ¿no? Entonces, bueno, pues empezar diciendo algo rompedor, algo interesante, ¿no? Y por último, lo que os decía, que concluyáis haciendo mención directa al público y animándolo. En realidad, un discurso consiste en eso, en animar a la gente a que haga o a que piense de una determinada manera. Aquí os he traído un discurso de este hombre, que es Salvador Allende. Es el discurso que dio antes de ser asesinado en el golpe de Estado de 1973. Este hombre fue presidente de Chile. Entonces, no sé si os suena. Bueno, esta historia supongo que la habréis estudiado en historia o en algún momento, no sé. El caso es que este hombre, bueno, pues sufrió un golpe de Estado por parte de Augusto Pinochet. No sé si conocéis esta historia. El caso es que dio un discurso y ese discurso pues se convirtió prácticamente en uno de los discursos más recordados de la historia, ¿vale? Entonces, como veis, pues este es solo un fragmento. Os pasaré el discurso completo para que tengáis un modelo. Pero bueno, pues en realidad pues hace referencia a esos grandes ideales, ¿no? El pueblo debe defenderse, pero no sacrificarse. El pueblo no debe dejarse arrasar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. ¿Veis? Hace referencia también al pueblo, ¿no?
en realidad, en un discurso es muy importante que se haga, que se aluda a esa mentalidad de grupo, ¿no? A que todos somos unos, todos somos el pueblo y estamos todos unidos, ¿no? O trabajadores de mi patria, ¿vale? Hacer referencia al colectivo, no al individuo, no al individuo. Y dice, tengo fe en Chile y su destino. Superarán otros hombres este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponerse. Sigan ustedes sabiendo que, mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¿Vale? Hace referencia a la libertad, ¿no? A esos grandes ideales. Utiliza metáforas, ¿no? Ya vimos que las metáforas tienen un poder expresivo que es difícil de conseguir, ¿no? Luego las exclamaciones, ¿no? Viva Chile, viva el pueblo, viva los trabajadores, ¿vale? Entonces le tenéis que dar ese tono épico. Aquí os he propuesto varios temas que podéis utilizar. En fin, un poco de todo, ¿no? Pues defender o conseguir que la gente compre coches sostenibles, ¿no? Pues, o los premios Goya, pues debes agradecer a la gente que te ha apoyado, ¿no? Por haber conseguido el premio Goya o el que queráis, el premio Nobel, no sé, me da igual. O conseguir que aumente el presupuesto en la investigación contra el Alzheimer. O concienciar a la gente de hacer ejercicio, llevar una dieta sana. O un mitin político en el que animes al pueblo a que se quede en casa. No sé, realmente lo que queráis, el tema, pues si estos os gustan, pues lo podéis hacer. Si se os ocurre otro distinto, me lo podéis proponer. Lo que queráis. Y bueno, pues que espero también que no sé, que os esforcéis un poco y al menos, yo que sé, entre 250 y 300 palabras estaría bien. Pero bueno, no le vamos a poner límite a esto de la escritura, no me gusta poner límites. En fin, pues creo que ya no tengo nada más que contar. Esto ha sido todo, espero que lo hayáis disfrutado. Creo que no me he pasado mucho en el tiempo. 36 minutos, bueno, está bien. Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene y espero que todos y todas estéis bien. Un saludo.